¿Qué tal? Bienvenidos a la emisión de Cuba Noticias. Un placer que se conecte con la casa informativa de Cubavisión Internacional para compartir con ustedes las noticias que marcan la jornada. Comenzamos con nuestros titulares. Vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa sostiene encuentro con el secretario general del Partido Popular Revolucionario y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, en la sureña ciudad de Ho Chi Minh. Cuba, Bolivia y Belarus coinciden en la necesidad de fortalecer la cooperación en esferas estratégicas en el contexto de los BRICS, aseguró la canciller boliviana Celinda Sosa. Buque escuela de la Secretaría de Marina Mexicana atracó este lunes en el puerto de La Habana en el contexto del crucero de instrucción Consolidación de la Independencia de México 2025. En el contexto de la visita oficial que realiza por estos días a la República de Vietnam, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa se reunió este martes en la ciudad de Ho Chi Minh con el presidente de Laos, Thongloun Sisoulith. Sostuvimos un cordial y grato encuentro en el que abordamos importantes aspectos del acontecer en ambas naciones hermanas, escribió así Valdés Mesa en la red social X. Presente además en la reunión la funcionaria del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Aimé Díaz, añadió que durante las conversaciones se constataron los excelentes vínculos entre partidos, gobiernos y los pueblos de Laos y Cuba basados en la amistad y el apoyo mutuo. En tanto, el vicepresidente cubano participó este martes junto a su homóloga vietnamita Vo Thanh Han Xuan en la apertura de una muestra de carteles dedicados a Vietnam realizada por importantes artistas gráficos cubanos. La exposición, en palabras de Valdés Mesa, refleja la realidad vivida por el pueblo vietnamita en las décadas de 1960 y 1970. Y previo a su encuentro con el mandatario de Laos, el miembro del Buró Político y vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, intercambió con su homóloga vietnamita Vo Thanh Han Xuan en el contexto de las celebraciones por el aniversario 50 de la liberación de Vietnam del Sur y la reunificación del país. Durante el encuentro, ambas partes evocaron la historia de las relaciones bilaterales. También examinaron el estado actual y perspectivas de los vínculos políticos, económicos y diplomáticos entre la nación indochina y nuestro archipiélago. Recibir a la delegación cubana que asiste a las conmemoraciones por el aniversario 50 de la liberación de Vietnam del Sur y la reunificación del país es para nosotros un momento lleno de alegría y júbilo, expresó la vicepresidenta de la República Socialista de Vietnam, Vo Thanh Han Xuan, al darle la bienvenida a su par cubano, Salvador Valdés Mesa y sus acompañantes este lunes en la ciudad de Ho Chi Minh. Y esta visita suya una vez más demuestra a las relaciones especiales entre nuestros dos partidos, Estado y su sentimiento personal de usted, vicepresidente, hacia nuestro país, y siempre el pueblo de Vietnam valora altamente y aprecia el apoyo que el Estado, el partido, el pueblo de Cuba siempre nos ha brindado en nuestro proceso de liberación nacional y en este proceso de construcción del país. La vicemandataria de la nación asiática resaltó la ayuda incondicional de Cuba en la gesta libertadora vietnamita, la entrañable amistad entre los líderes de ambos pueblos, a la vez que recordó la visita de Fidel en plena guerra a las zonas liberadas de Vietnam del Sur en 1973. Y siempre recordamos la frase inmortal del comandante en jefe, que por Vietnam Cuba está dispuesto a dar hasta su propia sangre. Y la visita del comandante en jefe a Vietnam y a visitar a Quang Tri es un símbolo de esas relaciones especiales entre nuestros dos países. Por su parte, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa agradeció a su homóloga la posibilidad de este reencuentro y resaltó la historia de heroísmo del hermano pueblo vietnamita en su lucha durante más de 20 años contra las fuerzas militares de los Estados Unidos. Hoy nos tocó hacer una visita al museo y uno no puede dejar de emocionarse y de sentir tanta admiración, tanto aprecio por un pueblo tan digno, tan patriota, de infligirle esa gran derrota, de expulsar a los yanquis, y que en esta ocasión vamos a celebrar junto a ustedes y festejar el 50 aniversario de esa victoria
y de la reunificación de Vietnam. En otro momento de sus palabras, Valdés Mesa se refirió al excelente estado de las relaciones bilaterales impulsadas, dijo, luego de la visita del actual secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lan, a Cuba en septiembre del pasado año. Pero fue una visita que en el campo de la cooperación se abrió una perspectiva muy importante en la cooperación de Vietnam hacia Cuba, sobre todo lo que están vinculados con la seguridad alimentaria del país. Durante el encuentro, la vicepresidenta vietnamita, desde una de las terrazas del lugar en que se produjeron las conversaciones, mostró a su homólogo cubano la esplendorosa ciudad de Ho Chi Minh, poblada por más de 10 millones de habitantes y atravesada por el Saigón, un caudaloso y navegable río que junto a su sistema de puertos constituye una de las mayores potencialidades de la segunda urbe más importante del país. Este lunes quedó conformada la 27ª Brigada Internacional de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella. El Grupo Solidario participará en el desfile del 1 de mayo en la Plaza de la Revolución José Martí en La Habana. Con los detalles desde el municipio artemiseño de Caimito, el periodista Sin Castillo. El grupo está integrado por más de 300 brigadistas procedentes de 16 países de América, Europa, África y Oceanía. Su presencia tiene como objetivos coadyuvar a una mayor comprensión de la realidad cubana y la realización de jornadas de trabajo voluntario en el contexto del recrudecido bloqueo. Autoridades del Partido Comunista de Cuba y el gobierno en Artemisa, junto a funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, recibieron a los visitantes. En sus palabras inaugurales, Fernando González, presidente del ICAP, agradeció a los brigadistas su presencia en estos días de dificultades, pero también de dignidad, resistencia y militancia revolucionaria que se verán expresadas por toda Cuba este 1 de mayo. Nos faltará la corriente en momentos del día, a veces durante casi todo el día, pero lo que nunca faltará será la energía y la decisión del pueblo cubano de luchar y de resistir. Integrantes de la 18ª Brigada Internacional ratificaron el apoyo a Cuba y su pueblo. E é através desta brigada eu pude voltar ao meu país e continuar espalhando essa semente de que sim, um mundo mais justo e igualitário é possível. Porque yo quiero con mis compañeros ayudar a Cuba para combatir y luchar contra el bloqueo de los Estados Unidos. El 1 de mayo en Cuba trae como un ícono de paz para los trabajadores de todo el mundo. En Sudáfrica lo celebramos, pero no con la magnitud con lo que celebramos aquí y la manera unificada como los cubanos lo celebran. En Sudáfrica. Durante la bienvenida, el presidente del ICAP contribuyó a la realización de un mural dedicado a los 50 años de la Operación Carlota, que llevó a miles de internacionalistas cubanos a apoyar la liberación de Angola y otros países del cono surafricano. La 18ª Brigada Internacional de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba participará en el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores en la Plaza de la Revolución José Martí y extenderá su estancia en Cuba hasta el 10 de mayo. A otros temas de actualidad nos acercaremos luego de nuestra primera pausa informativa. Siga con nosotros.
Bolivia, Cuba y Belarus coinciden este martes en la necesidad de fortalecer la cooperación en esferas estratégicas en el contexto de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, aseguró así la canciller boliviana Zelinda Sosa. La titular destacó en sus redes sociales las pláticas que tuvo con sus pares de esos países, Bruno Rodríguez y Sergei Lukashevich, respectivamente, en ocasión de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de ese foro en Río de Janeiro, Brasil. De igual forma, informó que durante las conversaciones las partes se enfatizaron en la colaboración en ramas como la de tecnología, la energía, la medicina, la agropecuaria y el turismo. Al mismo tiempo, reafirmó la voluntad de consolidar a Bolivia como un actor clave en la integración regional y en la construcción de un mundo más justo, inclusivo y sostenible. La reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS será clausurada este martes. Los cancilleres prevén un fructífero intercambio de puntos de vista sobre temas actuales de la agenda internacional, como el fortalecimiento del multilateralismo, la reforma de las instituciones globales y la promoción de un orden internacional más justo y equitativo. Nos vamos ahora hasta la información sobre el cambio también de algunas variables meteorológicas, cómo se van a comportar en el transcurso de las próximas horas en este su destino Cuba. La máster en ciencias, Ginelis Bermúdez, hoy comparte esa información también con nosotros. Bienvenida. Saludos, es un placer compartir con ustedes la información meteorológica. Altas presiones mantienen su dominio sobre Cuba y sus mares adyacentes. Los vientos siguen siendo del nordeste al este, traen alguna nubosidad baja desde el mar hacia zonas de la costa norte de la región oriental, pero solo ocurren aislados chubascos y con acumulados muy poco significativos, mientras que el fuerte calentamiento del día y los factores a escala local durante la tarde pueden incentivar la ocurrencia de aislados chubascos y lluvias, sobre todo en zonas del sur del oriente del país. En el resto del territorio se mantiene con poco cambio en las condiciones del tiempo. Estará amaneciendo con poca nubosidad en los destinos turísticos de la región occidental y ya en la tarde estará parcialmente nublado. Baja la probabilidad de lluvias y temperaturas elevadas, las mínimas en la madrugada entre 17 y 22 grados Celsius, 23 grados en La Habana y en Varadero, y las máximas en la tarde con valores entre 30 y 32 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región central, un amanecer con poca nubosidad, parcialmente nublado en zonas de la costa norte, escasa la probabilidad de lluvias con máximas de 30 grados Celsius en zonas de la costa norte, 32 grados en Trinidad con 18 grados Celsius de temperatura mínima durante la madrugada. En la región oriental, poco cambio en las variables meteorológicas, parcialmente nublado en zonas de la costa norte al amanecer y con poca nubosidad en el sur oriental. En la tarde se nublará en algunas localidades, sobre todo del sur, con muy aisladas lluvias con máximas de 30 grados Celsius en zonas de la costa norte, 33 grados en Santiago de Cuba, 34 grados en Bayamo. La salida del sol por Punta de Maicí a las 6:28 de la mañana se pondrá a las 8:06 pasado meridiano por el Cabo de San Antonio y continúa la fase de luna nueva. En resumen, para las próximas horas, poco cambio en las condiciones del tiempo, un día cálido y muy baja la probabilidad de lluvias. Usted continúe en Cuba Visión Internacional. Gracias, Ginelis. Un buque escuela de la Secretaría de Marina Mexicana atracó este lunes en el puerto de La Habana en el contexto del crucero de instrucción Consolidación de la Independencia de México 2025. El velero, conocido como el Embajador y Caballero de los Mares, permanecerá en la terminal de cruceros Sierra Maestra de la capital de Cuba hasta este miércoles. El emblemático velero continúa abierto al público hasta este martes. Una representación de la Armada de México está en Cuba a bordo de un buque escuela. Venimos en el crucero de instrucción Consolidación de la Independencia 2025 a bordo del buque Escuela Cuauhtémoc. Estamos muy emocionados, es el segundo puerto que tocamos en este viaje de instrucción. Ha sido muy bonito, es con lo que todo cadete sueña al entrar a la escuela, entonces llegar hasta aquí, hasta este momento, ha sido muy placentero. Es un crucero que se hizo en 3 fases, para el personal de cadetes, hombres y mujeres que nos acompañan de 2 generaciones. Primeramente, 145 cadetes, entre ellos 101 masculinos y el resto femeninos, para capacitarlos en el arte de la navegación a vela. Con el Cuauhtémoc se intercambiaron saludos al dispararse 21 salvas desde el propio buque y por una batería de artillería desde la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. El velero fue recibido por el embajador de México en Cuba, excelentísimo señor Miguel Ignacio Díaz Reynoso, y el capitán de flotilla José Luis Souto Galindo, segundo jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria.
Con más de 40 años de antigüedad, el buque cuenta en su historia 45 viajes y en 9 ocasiones ha atracado en el puerto de La Habana. Hay una consolidación muy interesante culturalmente, patrióticamente y fraternalmente hablando, de todos los intereses nacionales, los objetivos que comparten ambas naciones, sobre todo la hermandad, y una historia muy importante que tiene el pueblo de Cuba, que nos transmite no solo a México, sino al mundo. Los horarios de visita al velero comenzaron este lunes de forma gratuita para la población y en la jornada de este martes están concebidas desde las 12 del día hasta las 7 de la tarde. La tripulación cumplirá un programa de actividades en La Habana que incluye visitas de cortesía al jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria y a la gobernadora de la capital del país. También recorrerán otros lugares de interés histórico y cultural. Buscamos la información deportiva y bien actualizada en nuestro segmento con Miguel Ángel Cruz. Un placer tenerte también en Cuba Noticias. Gracias, Mara. Ya comienzan los deportes en Cuba Noticias y comenzamos con béisbol. En la liga de este deporte en nuestro país, la Liga Élite, comenzaron este martes nuevas series particulares. En el Estadio Latinoamericano Industriales Ciego de Ávila se desarrolla la más atractiva. Los Tigres buscan patentizar finalmente su boleto a los playoffs. Industriales, por su parte, trata de igualar este duelo para mantenerse entre los 4. Las Tunas no debe tener dificultades en obtener su billete por el rendimiento estable que ha tenido en la liga. Ahora viajó ya al Mártires de Barbados para enfrentar a Granma. Por último, Santiago de Cuba recibe a Pinar del Río en el Estadio Guillermo Moncada. En cuanto a la tabla de posiciones, los leñadores con sus 3 victorias sucesivas ante Vegueros los hizo asaltar el primer lugar. Mientras tanto, los Tigres marchan bien cerquita de la cima con 21 alegrones, pero en 32 juegos disputados. Seguimos con el deporte pasión de los cubanos. El jugador de cuadro, Eduardo García, ha tenido crecimiento en su nivel de juego con el equipo de Santiago de Cuba. Sobre este rendimiento habló en exclusiva a nuestro canal. Desde el año pasado estoy trabajando en base a las conexiones de largo alcance y están saliendo, gracias a Dios. ¿Cuál es la parte que te sientes mejor dentro del terreno? Estás en la ofensiva muy bien, pero también la defensa. ¿En cuál de las dos ahora mismo estás en un mejor estado de forma? No, me siento bien en las dos porque he trabajado bastante también en la defensa y he mejorado mucho. Pero siempre la ofensiva, me gusta más la ofensiva, pero bueno, hay que llevar las dos parejos. Se ha demostrado que el juego es el que te ha hecho poco a poco elevar tu nivel de juego. Santiago de Cuba ha tenido para ti esa llave, esa puerta para darte a conocer y estás respondiendo como es. Sí, el juego a juego, la constancia es lo que da resultados, lo he dicho en varias entrevistas. Constantemente haciendo las cosas tienen que salir. Todo pelotero en este país quiere coger un contrato, hacer un equipo Cuba. Ese es el enfoque. Pero nada, seguir el juego a juego ahí tratando de tener resultados primeramente con el equipo, aportar al equipo y después que salgan las cosas. La suerte siempre llega. El tiro cubano tiene importantes exigencias en los próximos meses. Los aspirantes a competir en estos eventos se dieron cita en Santi Spíritus. Randy Vasconcelo nos informa. Con la prueba de pistola para varones finalizó el torneo élite. Desde la línea de tiro, los competidores presentes de ambos sexos dispararon en las pruebas de aire a 10 metros. En el certamen estuvieron los aspirantes a las plazas conseguidas para los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Esta competencia cumple esos objetivos también para esos muchachos que tienen que eliminarse y se han hecho varios controles ya eliminatorios, este es otro y queda otro más, 2 controles más aproximadamente para ya definir la selección. En lo individual, las coronas en rifle fueron para los habaneros Lourdes Mederos y Jonathan González, mientras que en pistola, Laina Pérez de Matanzas y el guantanamero Jorge Grau se llevaron el oro. En el torneo élite estuvieron presentes 12 provincias con 60 competidores, incluidos los 25 que forman el equipo nacional en las pruebas de aire. Todas estas competencias están en la ruta de preparación hasta la fundamental que tenemos nosotros, que es la clasificatoria a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que va a ser en El Salvador a finales del mes de septiembre. El fusil y la pistola y el esquí va a ser en República Dominicana también a final de septiembre. Y para eso nos estamos preparando, para clasificar la mayor cantidad de atletas a los Juegos Centroamericanos del 2026.
En el polígono de la Aidelino Salavarría se efectuarán en julio las competencias nacionales de las categorías escolar y juvenil. Varias de las figuras que deben brillar en esos torneos también se foguearon ahora en el torneo élite. Randy Vasconcelos, Cubavisión Internacional. Y con este reporte le ponemos el punto final a nuestro momento deportivo. Mara, seguimos contigo. Gracias, Miguel Ángel. Contigo precisamente nos vamos a nuestra segunda pausa informativa. Vamos a dedicar tiempo para otras temáticas de actualidad y sobre el Día Internacional de la Danza. La historia de los cielos entre Cuba y Europa vuelve a escribirse. Más de 20 años después, Cubana de Aviación anuncia su regreso al corazón de Europa con vuelos directos hacia Alemania, una ruta que promete reactivar la conectividad entre ambos continentes. Cristian Rojas con los detalles. Desde noviembre próximo se reanudarán los vuelos directos entre Cuba y Alemania tras más de 20 años de suspensión de esta conexión aérea. Así trascendió en el lanzamiento oficial del inicio de operaciones con la presencia de representantes de Cubana de Aviación, los ministros de Transporte y Turismo, la Corporación de la Aviación Cubana y turoperadores presentes en la isla. Esta operación garantizará confort y tecnología, con asientos ergonómicos, entretenimiento y servicio a bordo que refleja la calidez cubana, además de una seguridad inquebrantable, certificaciones internacionales y una tripulación altamente capacitada, porque el bienestar de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad. Cubana invita a los turistas alemanes y europeos a descubrir la magia de La Habana, con su patrimonio colonial, la naturaleza virgen de Holguín y las playas paradisíacas de Varadero. La ruta será operada por Cubana de Aviación, Aerolínea Bandera de Cuba, con 2 frecuencias semanales y unirá a Frankfurt con Holguín y La Habana. La aeronave contará con capacidad para 287 pasajeros. Esta es una operación que tiene una significación no solo para la línea aérea o para los turoperadores, sino tiene un sentido para Cuba. Yo creo que el mercado alemán, que tradicionalmente ha sido un mercado fiel, que ha sido un mercado que ha sido estable desde sus inicios, no se puede quedar sin la posibilidad de una conexión que permita que todo el que desee y decida pues pueda encontrar las vías para volar de forma directa hacia Cuba, porque ahorra tiempo, porque es más cómodo, porque tienes además más condiciones desde el punto de vista de disfrutar con más tiempo que esas sus operaciones en Cuba. Para Cuba es un producto distintivo, es el producto cubano que está irradiando sobre el mercado alemán, es decir, el mercado cubano servido por una línea aérea cubana. Indiscutiblemente es un eslogan de marketing importante, pero además dice mucho para nuestro territorio. Como un paso para promover a Cuba como un destino seguro y único, atrayendo más visitantes a descubrir la riqueza del archipiélago, calificó esta acción el ministro de Turismo de la isla, Juan Carlos García Granda, quien además felicitó a Cubana de Aviación por este logro, a solo horas del inicio de la 43ª edición de la Feria de Turismo FitCuba 2025. Estamos ante un día histórico. Yo creo que se puede ver la voluntad y la unidad en nuestro país para hacer valer el turismo, para que nuestro turismo realmente vuelva a ocupar un lugar importante en la economía cubana. Ahora, quiero realmente invitar a todos los aquí presentes, principalmente a los que les toca hacer mucho para que estos primeros vuelos sean un éxito. Hay que comercializarlo, hay que venderlo, hay que llenarlo. Este nuevo enlace busca fortalecer la conectividad entre Cuba y Europa, pues la isla ha sido históricamente uno de los destinos más populares para los turistas alemanes. Cristian Rojas, Cubavisión Internacional. El intercambio en las academias y las presentaciones de proyectos comunitarios distingue el programa del Festival de Danza FIDANS 2025. El encuentro que se desarrolla en Santiago de Cuba concluye este martes 29 de abril, Día Internacional de la Danza. Es exponente de la cultura inclusiva el FIDANS, tanto en lo artístico como en lo académico. Profesionales y aficionados, consagrados y estudiantes comparten los escenarios.
Con la dirección artística de Yoilán Maceo, la compañía folclórica Cocoyé ofreció la obra danzaria musical Ayat Baiku. Obra que conjuga diferentes maneras, diferentes formas de hacer, diferentes maneras de movimiento, diferentes formas de asumir las danzas de manifestaciones o de raíz yoruba que ejecutan las compañías de proyección folclórica de nuestro país. El sistema de casas de cultura acompaña al FIDANS. En el Teatro Guiñol Santiago se presentó la agrupación infantil Eshu Iremigua de la Josué País García. En la Escuela Profesional de Arte José María Heredia intercambiaron la compañía folclórica JJ y el Ballet Folclórico de Oriente. El FIDANS concluye el día 29, homenaje desde Santiago de Cuba al Día Internacional de la Danza. Despedimos de esta manera a Cuba Noticias. Gracias por elegir nuestra señal para informarse y estar bien actualizados. Vamos a seguir intercambiando con ustedes desde la plataforma digital. Excelente jornada.